Te ignora. Pero eso no significa que no esté pensando en ti. Déjame explicártelo con algo muy simple. Imagínate que ves algo que te encanta. Puede ser una blusa, un vestido, algo que de verdad te gustó, pero en ese momento no lo compras. Te vas. Sigues con tu día. Pero cuando llegas a casa, aparece. Empiezas a pensar en cómo te habría quedado. En dónde la usarías. En lo bien que se vería contigo. Y mientras más lo piensas, más valor le das. Más especial se vuelve. Más te pesa no haberla tomado. Y ahí empieza algo incómodo. La duda. ¿Y si sí la debía comprar? ¿Y si era justo lo que necesitaba? ¿Y si ya no la consigo después? Y sin darte cuenta, eso que no compraste, empieza a ocupar más espacio que todo lo que sí tienes. Bueno, exactamente así funciona su mente contigo. Porque cuando deja de escribirte, no siempre es porque dejó de sentir. Muchas veces es porque no supo qué hacer con lo que sintió, y decidió alejarse. Pero al hacerlo, no te borra. Empieza a reconstruirte, a imaginar lo que pudo ser, a compararte con lo que tiene ahora, a preguntarse si tomó la decisión correcta. Y eso es lo que tú no ves. En este video vas a entender qué está pasando realmente en su mente mientras te ignora. ¿Por qué eso lo descoloca más de lo que parece? Y el punto exacto donde tú decides si te conviertes en algo que se le pasa, o en algo que no puede sacarse de la cabeza. Quédate, porque lo que estás a punto de entender puede cambiar completamente la forma en la que ves su distancia. Y más importante aún, la forma en la que tú reaccionas. Y si aún no me conoces, soy Gabriel, tu psicólogo y filósofo favorito, y en este canal compartimos de forma práctica y aplicable la psicología poderosa de nuestro querido Carl Jung, así que te invito a darle like y suscribirte ahora mismo para que no te pierdas lo que viene. Lo que más te confunde no es que te ignore, es que no encaja, porque si alguien no quiere saber de ti, desaparece por completo. Pero aquí no pasa eso, está sin estar, mira, sin acercarse, sabe de ti, pero no hace nada. Y eso rompe tu lógica, porque tú estás interpretando lo que ves, pero no estás viendo lo que está pasando dentro. Cuando él te ignora, no te está borrando, está haciendo algo mucho más profundo y mucho más peligroso para él. Te está reconstruyendo, no como eres, como lo que le dejaste. Y ahí es donde todo cambia. Imagínalo así. Un hombre que tuvo una conexión contigo que no terminó de entender. No fue cualquier interacción, no fue algo plano. No fue algo que se le olvidó fácil. Hubo algo que lo movió, algo que no supo explicar, algo que no cerró, algo que dejó abierto. Y en lugar de quedarse a entenderlo, se aleja. Pero cuando se aleja, no se lleva claridad, se lleva fragmentos, recuerdos sueltos, sensaciones incompletas, momentos que no terminaron de encajar. Y su mente hace lo que siempre hace cuando algo queda así. Intenta completarlo. No contigo. Dentro de él. Empieza a recordar cosas, pero no exactamente como fueron. Recuerda cómo te sentías, cómo lo hacías sentir, cómo era estar contigo, pero no tiene todo. Y cuando la mente no tiene todo, rellena. Ahí es donde tú cambias. No en la realidad, en su cabeza. Empieza a darle más peso a ciertos momentos, a exagerar ciertas sensaciones, a borrar detalles que no encajan con lo que ahora siente. Y poco a poco, dejas de ser la persona real que conoció y te conviertes en una experiencia emocional, algo que no puede definir, pero tampoco ignorar. Por eso esto no se siente normal, porque no lo es. No es un recuerdo limpio, es una reconstrucción, y eso tiene una consecuencia muy fuerte. Mientras más incompleto quedó lo que vivió contigo, más espacio tiene su mente para transformarte, y eso lo atrapa, porque no puede volver a lo que fue. Pero tampoco puede cerrar lo que no entendió. Ahora imagina esto está en su vida normal ya, hablando con otras personas, conociendo hasta a alguien más, pero hay algo que no encaja igual. No porque tú seas perfecta, sino porque lo que vivió contigo no está cerrado. Y lo que no está cerrado, no se compara de forma justa. Se siente más intenso, más significativo, más difícil de reemplazar. Y ahí es donde entras tú otra vez, sin hacer nada. No porque lo estés buscando, no porque estés insistiendo, porque su mente sigue intentando entenderte, pero no puede, porque no te tiene. Y cuando no tiene acceso a ti, solo tiene su interpretación. Y su interpretación no es objetiva,
es emocional, y lo emocional distorsiona. Por eso te reinventa, no como realmente eras, sino como él necesita entenderte. Y eso es lo que lo descoloca, porque ahora no está lidiando contigo. Está lidiando con una versión de ti que él mismo creó. Una versión que no puede confirmar, pero tampoco desmentir. Y eso lo deja en un punto muy incómodo, porque no tiene control. No puede cerrar. No puede avanzar limpio. No puede simplemente olvidar, porque no sabe exactamente qué fue lo que perdió. Solo sabe que fue distinto. Y eso es suficiente para que no se le quite. Por eso este punto es tan importante que lo entiendas, porque cambia completamente tu posición. Tú crees que te está ignorando, pero en realidad te está procesando. Y no de forma lógica, de forma emocional. Así que quédate con esto. No te recuerda, te reinventa. Y cuando entiendes eso, dejas de pensar que el contacto define lo que significaste. Y empiezas a ver que, en muchos casos, tu ausencia está haciendo más trabajo del que tú podrías hacer. Aquí es donde la historia deja de ser lógica y empieza a volverse emocional. Porque tú estás mirando lo que pasó, pero él empieza a sentir lo que ya no tiene. Y eso cambia completamente la forma en la que te percibe. No en el momento en que estaba contigo, después, cuando ya no estás. Porque mientras algo está presente, la mente no lo valora de la misma forma. Se acostumbra, se adapta, lo da por hecho, no porque no le guste, sino porque lo tiene. Y lo que se tiene no se mide igual. Pero cuando desaparece, todo cambia. No porque tú cambies, porque cambia el contexto. Imagínalo así. Un hombre que estuvo contigo, compartió momentos, conversaciones, sensaciones. Nada exagerado, nada perfecto. Pero sí, algo distinto. Y mientras lo tenía, no lo analizaba tanto. Solo lo vivía. Pero en el momento en que ya no estás, aparece el contraste. Y el contraste despierta percepción. Empieza a notar cosas que antes no miraba. Detalles pequeños. Momentos simples. Formas en las que tú eras sin esfuerzo. Y ahora, eso empieza a pesar. No porque tú hayas hecho algo nuevo, sino porque ya no está disponible. Y cuando algo deja de estar disponible, la mente lo vuelve más importante. No es magia. Es psicología. La ausencia no crea valor. Lo revela. Y a veces, lo amplifica. Porque ahora no puede acceder a eso cuando quiere. No puede escribirte y obtener respuesta. No puede verte y sentir lo mismo. No puede repetir la experiencia. Y eso genera una sensación muy específica. Falta. Y la falta es lo que activa la mente. Empieza a preguntarse cosas que antes no se preguntaba. ¿Qué era eso que sentía? ¿Por qué no se siente igual con otras? ¿Por qué esto me pesa ahora? Y ahí es donde entras tú otra vez, pero en otra posición. Ya no como alguien presente, sino como alguien que dejó una marca. Y esa marca ahora se vuelve más visible. No porque tú estés haciendo algo, porque él no puede acceder a ti, y eso lo obliga a mirar lo que antes no miraba. Ahora imagina esto. Está con alguien más. Una conversación normal. Todo fluye, pero no conecta igual. No hay nada malo, pero tampoco hay eso. Eso que no sabe explicar, pero que sí reconoce. Y sin querer, te compara. No porque lo decida, porque lo siente. Y en esa comparación, tú subes. No porque seas perfecta, porque no estás. Y lo que no está, la mente lo idealiza más fácil. No ve lo completo. Ve lo que recuerda y lo que necesita. Y eso distorsiona. Hace que lo cotidiano contigo se vuelva especial. Hace que lo simple se vuelva significativo. Hace que momentos normales se sientan como algo que no encuentra ahora. Y ahí es donde él pierde algo que no esperaba perder. Claridad. Porque ya no puede evaluar la realidad. Solo puede sentir la ausencia. Y la ausencia pesa distinto. Por eso este punto es clave que lo entiendas. Porque rompe una creencia que te está afectando. No me valora porque no me busca.
No siempre es así. A veces no te busca, y empieza a valorarte más que antes. No de forma consciente, pero sí emocional. Y eso lo descoloca, porque no puede hacer nada con eso sin volver a sentirlo todo otra vez. Así que se queda ahí, pensando sin decidir, sintiendo sin actuar, comparando sin querer. Y todo eso empieza a construir algo más grande de lo que era. Quédate con esto. Lo que no puede tener se vuelve más importante de lo que era. Y cuando entiendes eso, dejas de pensar que tu valor depende de su acción, y empiezas a ver que muchas veces tu ausencia está haciendo que te perciba de una forma que antes no podía. Hey, ¿qué tal? Voy a hacer una pequeña pausa para hacerte una petición. Tal vez llevas tiempo viendo estos videos y todavía no te has suscrito. No pasa nada, de verdad. Pero si este contenido te aporta, si te acompaña en tus momentos importantes, suscribirte ahora mismo con ese botoncito rojo de YouTube es la mejor forma de decirme, quiero más de esto. Y créeme, eso hace toda la diferencia. Gracias por estar aquí. Y ahora sí, volvamos al mensaje poderoso que te espera. Aquí es donde él empieza a perder una batalla que ni siquiera sabe que está peleando, porque cree que te dejó atrás, pero su mente no lo hizo. Y no lo hizo de una forma muy específica. Empieza a usarte como referencia, no de forma consciente. No se sienta a decir, la voy a comparar. Pasa solo, automático, como cuando pruebas algo que te gusta mucho, y después todo lo demás se siente distinto. No peor necesariamente, pero no igual, y eso es lo que le empieza a pasar. Imagínalo en una situación normal. Está con alguien más, conversando, compartiendo. Todo parece correcto, pero hay algo que no encaja del todo. No es un defecto claro. No es algo que pueda señalar. Es una sensación. Algo que no está. Y ahí, sin querer, entras tú. No como recuerdo completo. No como historia. Como sensación. Recuerda cómo se sentía contigo. Cómo fluía la conversación. Cómo reaccionabas. Cómo lo hacías sentirse sin que él tuviera que forzarlo. Y en ese momento, empieza la comparación. No racional, emocional. Y lo emocional pesa más, porque no se mide con lógica, se siente, y cuando algo se siente distinto, la mente lo registra, aunque él no quiera, aunque no lo admita, aunque no haga nada al respecto, empieza a notar lo que falta, no porque la otra persona esté mal, sino porque contigo había algo que no ha vuelto a encontrar igual. Y eso lo descoloca, porque ahora no puede disfrutar de forma limpia. Siempre hay una referencia. Siempre hay un esto es distinto. Siempre hay una sensación de que algo no encaja como antes. Y lo más fuerte de todo esto es que no solo revive lo que pasó, revive cómo se sentía. Y eso es mucho más potente, porque los recuerdos se pueden distorsionar, pero las sensaciones se quedan en el cuerpo. Recuerda esa facilidad, ese nivel de conexión, esa forma en la que no tenía que esforzarse para estar presente. Y cuando intenta replicarlo, no aparece igual. Y eso genera frustración, confusión, incluso rechazo interno, porque no entiende por qué algo que ya no está sigue influyendo en lo que vive ahora. Y ahí es donde tú te vuelves más grande, sin hacer nada. No porque él te esté idealizando conscientemente, sino porque te está usando como medida, como punto de comparación, como referencia emocional. Y eso lo atrapa, porque no puede dejar de sentir eso. Pero tampoco quiere volver a sentirlo completo. Entonces se queda en un punto intermedio. No te busca, no te habla, no actúa, pero tampoco avanza limpio, porque todo lo que vive pasa por ese filtro que tú dejaste, y eso tiene una consecuencia directa. Nada le encaja igual. Puede intentar distraerse, puede conocer a otras personas, puede convencerse de que ya pasó, pero en el fondo, hay algo que no termina de cerrar. No porque tú seas perfecta, porque lo que vivió contigo no se resolvió, y lo no resuelto no se reemplaza. Se arrastra, se compara, se revive, se siente. Así que quédate con esto. No busca, pero nada le encaja igual. Y cuando entiendes eso, dejas de pensar que ya pasó página solo porque no te escribe, y empiezas a ver que muchas veces sigue midiendo todo con algo que ni siquiera supo sostener. Hay algo que pesa más que lo que pasó, lo que no pasó. Y esto es lo que más lo atrapa. Porque cuando una historia no se completa, la mente no la deja ir. La intenta terminar.
no en la realidad, en su cabeza. Y ahí es donde tú te vuelves más fuerte de lo que fuiste en su vida real. No porque tú cambies, porque él empieza a imaginar, y lo que imagina no tiene límites. Imagínalo así. Un hombre que vivió algo contigo que no llegó a desarrollarse del todo. No fue una relación larga. No fue algo completamente construido. Pero sí tuvo momentos que lo marcaron. Momentos donde sintió algo distinto. Momentos donde pensó, esto puede ser algo más. Y justo cuando eso estaba tomando forma, se detuvo. No avanzó. No lo sostuvo. No lo terminó. Y eso deja una puerta abierta. Y una puerta abierta no se olvida. Se convierte en posibilidad. Y la posibilidad es peligrosa. Porque la mente empieza a jugar con eso. Empieza a crear escenarios. ¿Qué hubiera pasado si... ¿Y si lo hubiera intentado? ¿Y si no me hubiera alejado? Y cada una de esas preguntas lo engancha más. Porque no hay respuesta. Y cuando no hay respuesta, la mente crea una. Pero no crea la peor versión. Crea la mejor. La que encaja. La que ilusiona. La que le da sentido a lo que sintió. Y ahí es donde tú cambias completamente en su mente. Ya no eres la persona real con virtudes y defectos. Eres una idea. Una historia incompleta. Que él empieza a completar a su favor. Empieza a imaginar cómo hubiera sido seguir. Cómo hubiera sido conocerte más. Cómo hubiera sido tener algo contigo de verdad. Y cada escenario que construye se siente real. Porque no tiene contraste. No tiene discusiones reales. No tiene rutina. No tiene desgaste. Solo tiene lo mejor. Y lo que no llegó a vivir. Y eso engancha más que la realidad. Porque la realidad siempre tiene límites. La imaginación no. Por eso muchas veces lo que no se vivió se siente más intenso que lo que sí. Porque no fue puesto a prueba. No fue desgastado. No fue confrontado. Se quedó en su mejor versión. Para siempre. Ahora imagina esto. Está tranquilo. En su mundo. Y de repente, aparece ese pensamiento. No de lo que fue. De lo que pudo ser. Una versión de ustedes que nunca existió, pero que en su mente, sí. Y eso lo atrapa. Porque no puede cerrar algo que nunca vivió completo. No puede decir, no funcionó. Porque nunca llegó a funcionar. No puede decir, no era para mí, porque no lo comprobó. Y entonces se queda ahí, en el punto medio, entre lo que fue y lo que pudo ser. Y ese punto es el más difícil de soltar, porque no tiene final. Y lo que no tiene final, la mente lo repite, lo revisa, lo imagina, lo reconstruye. Y cada vez que lo hace, tú sigues ahí, no como persona, como idea. Y una idea no se suelta fácil, porque no tiene errores claros, no tiene fallas completas, no tiene cierre, solo tiene potencial. Y el potencial engancha más que la realidad. Por eso este punto es tan importante que lo entiendas, porque cambia completamente cómo interpretas su distancia. No es que te olvidó, no es que no le importó, es que se quedó atrapado en algo que no terminó, y ahora no puede cerrar. Quédate con esto. No suelta la idea, porque nunca la terminó. Y cuando entiendes eso, dejas de pensar que lo que no avanzó fue insignificante, y empiezas a ver que muchas veces, lo que no se vivió completo, es lo que más cuesta soltar. Aquí es donde todo deja de depender de él, y empieza a depender de ti. Porque hasta ahora, lo que viste, pasaba dentro de su mente, automático, inconsciente, sin que tú hicieras nada. Pero a partir de este punto, tu reacción define el final. Y esto es lo que casi nadie te dice. No es solo lo que él siente, es lo que tú haces con eso. Porque puedes convertirte en algo que no puedes sacarse de la cabeza, o en algo que se le pasa más rápido de lo que crees. Y la diferencia está en algo muy simple. Si apareces o no. Imagínate esto. Él ya está en ese punto donde te reconstruyó, donde te comparó, donde te imaginó, donde lo que no vivió contigo se volvió más grande que lo que sí. Ya estás en su mente, de una forma que ni él entiende del todo. Y justo ahí, tú apareces. Un mensaje. Una reacción.
una excusa para hablar. Algo pequeño, pero suficiente. Y en ese momento, todo se rompe, porque la fantasía no sobrevive al acceso. Lo que su mente había construido ya no tiene que sostenerlo, ya no tiene que imaginarte, ya no tiene que preguntarse, porque ya estás ahí, disponible, accesible, fácil de recuperar. Y lo que era incierto se vuelve predecible. Y cuando algo se vuelve predecible, pierde peso. No porque tú valgas menos, sino porque eliminaste el vacío que hacía que su mente trabajara. Ahora imagina el escenario contrario. Él está en ese mismo punto, pensándote a ratos, comparando sin querer, volviendo a lo que sintió, sin poder resolverlo. Y tú no apareces, no reaccionas, no buscas, no interrumpes, te mantienes, no desde el orgullo, desde el respeto, y ahí pasa algo que no se ve inmediato, pero es brutal. La fantasía crece, porque no tiene límite, no tiene respuesta, no tiene cierre, no tiene confirmación, y eso hace que su mente siga trabajando, más profundo, más constante. Empieza a preguntarse cosas que antes no se preguntaba, empieza a sentir esa incomodidad que no puede resolver, empieza a darse cuenta de que no tiene control sobre eso, y eso lo mueve. No porque tú hiciste algo, porque no hiciste nada, y eso es lo más difícil de sostener. Porque tu impulso va a ser aparecer, decir algo, romper la tensión, calmar lo que sientes. Pero cada vez que haces eso, te bajas del lugar donde él te estaba construyendo. Te vuelves real, y lo real tiene límites, tiene errores, tiene respuestas, tiene cierre, y lo que tiene cierre se procesa más rápido. Ahora mira el tercer escenario. No apareces, pero tampoco te sostienes. Te pierdes. Empiezas a sobrepensar, a mirar todo lo que hace, a reaccionar internamente. Y aunque él no lo vea directamente, eso cambia tu energía. Y cuando vuelves a aparecer, ya no lo haces desde valor, lo haces desde necesidad. Y eso te baja completamente. Ya no eres esa experiencia que no pudo entender. Ahora eres alguien que él ya puede leer. Y lo que se puede leer pierde misterio. Y lo que pierde misterio, pierde peso. Por eso este punto es el más importante de todos. Porque no se trata de él. Se trata de tu posición. De si te mantienes o te entregas antes de tiempo. De si sostienes el impacto que generaste o lo diluyes intentando recuperarlo. Quédate con esto. Porque aquí está todo. Te ignora. Pero tú decides si se le pasas. O te quedas en su cabeza. Y cuando entiendes eso, dejas de luchar por aparecer en su mundo. Y empiezas a decidir desde qué lugar quieres que te recuerde. Y ahí es donde todo cambia. Conclusión. No te ignora. Está perdiendo control sobre cómo te percibe. Ahora lo entiendes distinto. Ya no es solo que te ignora. Ya no es solo que no actúa. Ahora ves lo que está pasando detrás. Porque mientras tú estabas mirando lo que él hacía, te estabas perdiendo lo que su mente estaba haciendo contigo. No te borró, te reconstruyó, no te soltó, te reinterpretó, no te reemplazó, te empezó a usar como medida. Y eso cambia completamente la historia. Porque ya no estás frente a alguien que simplemente no quiso. Estás frente a alguien que no supo sostener. Y ahora está atrapado en lo que no terminó, en lo que no entendió, en lo que no vivió completo, en lo que no puede cerrar. Y ahí es donde tú recuperas el control, porque ya no necesitas que te escriba para validar lo que significaste. Ya viste lo importante, que alguien puede ignorarte, y aún así no tener control sobre lo que siente por ti. Pero también entendiste lo más clave de todo esto, que tú decides qué pasa después, porque puedes aparecer y romper todo lo que su mente estaba construyendo. O puedes sostenerte y dejar que ese proceso crezca sin que tú lo interfieras. No desde el juego, desde el respeto, no desde la manipulación, desde el valor. Porque al final, esto no se trata de que él piense en ti. Se trata de que tú no te pierdas intentando que lo haga. Porque cuando te pierdes, todo lo demás deja de importar. Así que grábate esto.
porque esto te devuelve el poder completo. No te ignora. Está perdiendo control sobre cómo te percibe. Y aún así, no necesitas demostrar nada para quedarte en su mente. Escríbelo en los comentarios si esto te hizo sentido. No necesito que me busque. Necesito no volver a bajarme de mi lugar. Y cuando una mujer entiende esto, deja de perseguir atención y empieza a sostener valor. Y desde ahí, ya no compite. Se vuelve inolvidable. Si este mensaje hizo eco en tu interior, te invito a dejar tu poderoso like, suscribirte y activar la campanita. Es tu forma de confirmar que estás despierta. Y si sientes el llamado de ir más profundo, ahora puedes unirte como miembro del canal. Al hacerlo, entras en mi círculo cercano. Tendrás prioridad en mis respuestas a tus consultas, decidirás los próximos temas y contarás con un acompañamiento más íntimo en tu transformación. Pero no te vayas todavía. En pantalla te dejo 2 lecciones más de altísimo valor que complementan lo que vimos hoy. Te espero en el que elijas. Como siempre seré Gabriel, tu psicólogo y filósofo favorito. Nos vemos allí.